Y en otras informaciones, el documento Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena 2021 reveló que los hechos de violencia aumentaron en un 106% en 2021 en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos en comparación a 2020. Esto a pesar de la aplicación del estado de excepción en 4 provincias de estos territorios. Para profundizar en el tema nos acompaña Pablo Urquizar, coordinador de la Macrozona Sur. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Marian. Precisamente me encuentro muy ocupado con lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur, a propósito no solo de hechos de violencia, sino también de los incendios que están hoy día en la región del Biobío y la Araucanía, que obviamente tienen un ámbito de seguridad muy importante. Sí, claro, vamos a hablar también de eso, pero antes efectivamente preguntarte respecto de este barómetro de connotación indígena que da estos datos que yo recién te comentaba. ¿Cómo se analizan estos datos que se entregan donde se dice que efectivamente aumentaron en un 106% los hechos de violencia en comparación con año 2020? Sí, lo primero es que la forma que tiene el gobierno de analizar los hechos de violencia, las detenciones, las incautaciones, dicen relación con la información oficial que es proveída por los entes persecutores penales, dígase la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Por lo tanto, esa es la información respecto a la cual nosotros establecemos distintas políticas públicas en materia de seguridad y no obviamente un insumo que es de un ente privado, un gremial, y que efectivamente tiene errores metodológicos, como por ejemplo comparar información del Ministerio Público con informaciones de prensa, simplemente. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad de la Macrozona Sur en relación al año 2021 y también el año, lo que dice relación con el estado de emergencia? Y la realidad es muy clara. La realidad es que el año 2021 hubo un 189% más de detenciones que el año 2020, con 607 detenidos, más de 907 armas incautadas, más de 1.500 kilogramos de droga, cocaína, pasta base y marihuana, y más de 11.800 también plantas de marihuana incautadas. Y eso dice relación con un accionar del Estado en conjunto con las policías, y que en el mes de octubre, cuando se decreta el estado de emergencia, ¿por qué se decreta? Porque efectivamente, pese a ese accionar de las policías en conjunto con el gobierno y con también el Ministerio Público, lo que ocurre es que siguen subiendo los hechos de violencia. ¿Y por qué siguen subiendo los hechos de violencia? Porque cuando el Estado actúa frente al delincuente común, el delincuente común se inhibe. Pero cuando el Estado actúa frente al delincuente organizado y terrorista, este reacciona. Y producto de eso, obviamente, de la mayor acción del Estado se produjeron también mayores hechos de violencia. Y eso, ¿qué logró el estado de emergencia? Y en eso, el 13 de octubre hasta la fecha, llevan más de 128 días, logró un quiebre en la curva ascendente de hechos de violencia y empezó a reducirse. Hoy día tenemos un 45% menos de hechos de violencia, un 73% menos de usurpaciones, y también en base a los 65.000 controles que se han hecho en conjunto con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y también las Fuerzas Armadas, se han detenido más de 172 personas, dentro de las cuales obviamente de esas 172 solo hay un 14% que está hoy día en la cárcel en prisión preventiva. Y por lo tanto, evidentemente hay que avanzar muchísimo en esta materia para poder enfrentar el enemigo común, que es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora, el presidente de esta multigremial de donde sale este barómetro, Patricio Santibáñez, dice que efectivamente hay algunos datos que a ellos le faltan, pero que de todas formas hay un aumento, ¿no es cierto?, a largo plazo de estos hechos de violencia por la ineficacia, la impunidad y la ineficiencia del sistema judicial. ¿Comparte en cierta medida el diagnóstico que realiza? A ver, hay una realidad que es clara. Hoy día, por ejemplo, existen 2 personas que están prófugas de la justicia. Uno es Jorge Huenchullán, que es un conocido imputado por narcotráfico en el sector de la Temucuicui, es líder de la resistencia mapuche Mayeco, orgánica radicalizada y terrorista que opera precisamente en la zona, y también Facundo Yones Guala, que no solo tiene una relevancia nacional, sino también internacional en Argentina, que está vinculado a la Coordinadora Arauco Mayeco, a la Huaychana Camapo y a la Resistencia Ancestral Mapuche en Argentina, que está condenado por un
atentado grave a una familia mapuche en Río Bueno, en la región de Los Ríos, el año 2013, y esas dos personas hoy día están libres o están en prófugos de la justicia luego de haber sido detenidas precisamente por las policías, es decir, por el accionar del gobierno y también de la Policía de Investigación y Carabineros de Chile, pero lamentablemente la Corte de Apelaciones de Temuco, en una situación inédita, los dejó libres y hoy día están prófugos de la justicia porque ha debido la Corte Suprema, por ejemplo, en el caso de Facundo Llanes Gualo, revertir la decisión, pero ya estando libres, por lo tanto hay que ir a buscarlos. Y también Jorge Huenchuyán, luego que el mismo Poder Judicial lo deja libre, ordena su prisión preventiva con posterioridad una vez que estaba libre y por lo tanto hay que ir a buscarlo con todas las complejidades que implica, ¿cierto?, en base al sistema de inteligencia del Estado. Por lo tanto, hay una responsabilidad, evidentemente que hay una responsabilidad porque personas que hoy día deberían estar en las cárceles cumpliendo sus condenas o su prisión preventiva, hoy día están libres y evidentemente con la complicación de poder cometer nuevos delitos. Por lo tanto, yo lo he dicho desde un principio, acá el estado de emergencia sirve, es indispensable, es necesario, pero no es suficiente. Acá se necesitan que todos los actores del Estado, incluyendo al Poder Judicial, por ejemplo, o también el Congreso Nacional. ¿Qué duda cabe que el sistema de inteligencia del Estado tiene que modernizarse? Y eso impacta directamente en la macrozona sur, para efectos de poder tener mejor estrategia desde la perspectiva de inteligencia para afrontar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Y resulta que nosotros como gobierno ingresamos un proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado el año 2018, el 13 de noviembre del año 2018, y lleva más de 1.197 días tramitándose en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde se encuentra hoy día empantanado, y por lo tanto, evidentemente, eso es algo que requiere una urgencia, una mejora y una oportunidad que no depende solo del gobierno, de las policías, de las Fuerzas Armadas, sino de otros actores del Estado, entre los cuales está, por cierto, el Poder Judicial y también el Congreso Nacional. Usted decía que el estado de excepción no es suficiente, ¿no es cierto? Que hay que realizar otras medidas, hay que tomar otras medidas, y en ese sentido, ¿qué espera en el futuro, ¿no es cierto?, que pase en el próximo gobierno de Gabriel Boric? El señalado que no está de acuerdo con la medida de un estado de excepción. ¿Qué espera usted entonces que realice en ese caso la próxima administración que va a tener que recibir esta situación? Sí, lo primero es que hay una realidad en la macrozona sur que es excepcional. Se asesinan personas mapuches, no mapuches, se queman iglesias católicas evangélicas, se queman escuelas, se descarrilan trenes, se atentan contra aeropuertos. Eso no ocurre en ninguna otra parte del país. Y por lo tanto, cuando existen medidas, situaciones excepcionales, se requieren medidas excepcionales. Y por lo tanto, lo que esperamos y lo que esperan no solo el gobierno, sino que las familias mapuche y no mapuche que viven en la macrozona sur, recordemos que en la Araucanía el 81,56% de las personas consultadas está a favor del estado de emergencia. Lo que esperan es que todo el Estado se pongan todas las herramientas para efectos de poder combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado y poder dar más paz y seguridad a las personas que viven en la macrozona sur. Y desde esa perspectiva, lo que no se comprende, lo que no se entiende, es la decisión ideológica a priori del presidente electo y del gobierno, evidentemente, de restar herramientas del Estado para una situación que es absolutamente excepcional y en donde quienes están sufriendo día a día las consecuencias de la violencia, el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, no es la ministra Siches, no es el presidente Boric, no es el ministro Jackson, sino que son precisamente, por ejemplo, don César Millagual, que fue asesinado hace un tiempo en el sector de Butamalal, don Joel Valle, que fue asesinado, también don Edgardo Huenteo, que también fue asesinado hace unas semanas en la provincia de Arauco, en el sector de Tirúa. Por lo tanto, es lo que esperamos como gobierno, es que el próximo gobierno se ponga en el lugar de las víctimas, de las familias mapuche y no mapuche que viven en la macrozona sur, que siga la senda de seguridad para dar más protección a las personas y que evidentemente reevalúe
la decisión de no perseverar con el estado de emergencia porque es extremadamente relevante desde la perspectiva de la política pública, desde la perspectiva de la seguridad, pero sobre todo desde la perspectiva de la tranquilidad y la mayor seguridad de las personas que viven en la macrozona sur. Ahora, durante esta semana conversamos con los gremios de los camioneros respecto puntualmente de la situación que sucede en la macrozona norte, pero también los ataques reiterados, ¿no es cierto?, en la macrozona sur. Y ahí ellos nos decían también que señalan que el gobierno de alguna forma, de todas formas, llegó un poco tarde, ¿no es cierto?, a la contención de esta situación. ¿Analiza de igual forma que se pudieron hacer cosas antes para contener esta situación? Yo creo que todo es perfectible, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Uno va aprendiendo, va mejorando y va corrigiendo aquellos aspectos que requieren de mejora y va profundizando aquellas cosas que son positivas. Por lo tanto, lo importante hoy día es que efectivamente el estado de emergencia logró romper la curva ascendente de hechos de violencia, empezaron a disminuir y efectivamente se han conseguido una gran cantidad de detenciones, y no solo detenciones, sino que también una disuasión que permite, por ejemplo, que hoy día se esté logrando resguardar la seguridad alimentaria del país a través del plan Cosecha Segura en la región de la Araucanía, tanto en la provincia de Malleco como en la provincia de Cautín, donde está Carabineros trabajando con los gremios agrícolas, con el gobierno, con las Fuerzas Armadas, precisamente para permitir la seguridad alimentaria del país. Por lo tanto, se están haciendo todos los esfuerzos de parte del gobierno, de las policías, de las Fuerzas Armadas, la coordinación también con el Ministerio Público, que ha mejorado sustantivamente, que ha permitido condenas muy importantes, como por ejemplo la condena de los 8 personas que fueron las asesinas del comunero mapuche Eleodoro Roimán el año 2019, que fueron condenadas en el año 2021, en diciembre del año 2021, y que producto de esa condena, que están vinculados a la resistencia mapuche lafkenche, esta orgánica radicalizada y terrorista ha provocado una serie de atentados incendiarios, y no solo atentados incendiarios, sino que, por ejemplo, la mayor quema de cabañas y casas, ¿cierto?, en la macrozona sur, que fueron 31 el 22 de diciembre del año 2021. ¿Con qué objeto? Con el objeto de presionar al Poder Judicial para que las personas queden libres y obviamente no sean condenadas. Por lo tanto, hay una acción del Estado que está desarrollándose, pero acá tenemos que comprender que estamos frente a una situación completamente excepcional, que no existe en ninguna otra parte del país, que es la relación entre terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, y que evidentemente se requiere el Estado en su conjunto a disposición de las víctimas con todas sus herramientas. Coordinador, respecto de los últimos hechos de violencia, ¿cómo se está respaldando, ayudando, conteniendo a las familias, a la gente que ha perdido sus bienes, sus fuentes de trabajo? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo ahí detrás? Sí, por supuesto. Acá hay un programa que se llama Programa de Apoyo a las Personas Víctimas de Violencia en la Macrozona Sur, programa que tiene un ámbito, dice, relación con el ámbito económico, que son las pérdidas de ya sea maquinaria, camiones, etcétera, que sufren, o cabañas o hogares. Por ejemplo, el año 2021 se incrementó un 56% el presupuesto vinculado al apoyo de víctimas de violencia en la macrozona sur, llegando también a más de 5.564 millones de pesos, precisamente solo ese año. En los últimos 4 años van más de 15.000 millones de pesos que se han integrado para, por ejemplo, de poder apoyar a las víctimas de violencia en la macrozona sur, y eso dice en relación también con pensiones de gracia, con apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico, apoyo también de subsidios habitacionales, es decir, una cantidad de recursos que está destinado, pero evidentemente sigue siendo insuficiente, porque lo que nosotros esperamos no es que tengamos que reparar víctimas, sino que lo que esperamos es que no exista violencia o se disminuya sustantivamente, y en eso tenemos que seguir trabajando como está. Así es. Pablo Urquizar, coordinador de la Macrozona Sur, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Marian, que esté muy bien.